En BC Materias yo trabajo en el área de medio ambiente, específicamente en el tratamiento de aguas contaminadas en este caso con contaminantes emergentes que comúnmente son antibióticos o genes y bacterias resistentes a estos antibióticos, los cuales son uno de los contaminantes o un tipo de contaminantes que están teniendo mayor problema actualmente en el área de sustentabilidad. Y esto lo hago a través del diseño de nuevos materiales nanométricos, que son materiales muy diminutos, los cuales absorben energía solar y utilizan esta energía solar para transformarla en energía fotoquímica, los cuales son los que promueven la degradación de estos contaminantes en el agua hasta su completa mineralización. La eliminación de estos antibióticos del agua es importante, ya que promueve la proliferación de bacterias resistentes a estos antibióticos, creando con la posibilidad de crear lo que es llamado las superbacterias. Y en los próximos años se espera que aumente el número de cifras de muertes causadas por estas superbacterias. Entonces, esta es una de las mayores relevancias que existe en la actualidad de por qué eliminar este tipo de contaminantes emergentes del agua de consumo. Siempre fui una niña muy curiosa, buscando siempre el porqué de las cosas, ¿no? Lo que había detrás de las cosas. Luego, claro, con el tiempo, esa curiosidad fue tomando forma fui abordándola, y con el tiempo me fui dando cuenta de que fui transformando esa curiosidad en este deseo de darle solución o de encontrar explicación a lo que hay detrás de las cosas. Y luego la ciencia pues se fue convirtiendo en una herramienta con la que yo puedo ofrecer soluciones a los problemas actuales de la comunidad y de la sociedad. Creo que lo que más me gusta de ser científica es precisamente descubrir lo que antes para mí era desconocido. Y en mi caso, que trabajo con nanomateriales tan chiquiticos, es una forma de cómo jugar o cómo jugar como si fuera un juego de Legos, pero de forma atómica. Entonces, además de que son nuevos materiales y poder otorgar o descubrir nuevas propiedades a materiales que son novedosos y que estas nuevas propiedades puedas darle una aplicación específica, es realmente enriquecedor. Creo que primero hacer caso a esa curiosidad, ¿no? Seguir su curiosidad y segundo, tener claro que no es necesario saberlo todo, no necesitamos saberlo todo. Necesitamos tener pasión por aprendizaje, de eso va una carrera científica. Pasión por el aprendizaje, paciencia y perseverancia ante los errores que salen continuamente en la carrera, además de rodearse de una buena red de apoyo de colegas científicos.